Bueno, muy buenos días. Estamos en el programa Le Guiamos en Información Tributaria. Estamos acompañados de las especialistas, la doctora Soledad Flores y la doctora Dayana Trujillo. Muy buenos días, doctoras. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo amanece su merced? Muy buenos días, don Fernando. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo en el día de hoy, 12 de febrero del 2025, con este programa tan especial y tan importante para las gentes que tributan en nuestro país, tanto trabajadores como empresarios independientes, como empresas grandes también. Entonces, vamos a ver cuál es el tema que tenemos en el día de hoy. Como habíamos hablado la semana pasada, vamos a empezar con los impuestos municipales. Hoy vamos a tratar el impuesto de industria y comercio. Hablamos la semana pasada de los vencimientos, entonces acordarnos que pronto pago. Hasta el 30 de marzo hay el 15% de descuento. En el mes de junio está con el 10 y ya después incurre a la tarifa normal. También acordémonos de que el impuesto industria y comercio, 15% de descuento sobre febrero y marzo. 10% abril y mayo y total. Después de junio ya incurre todo el valor total. Y si no se presenta, el año entrante ya tiene una sanción por extemporaneidad. La sanción por extemporaneidad este año equivale a la suma de 262,000 pesos. 262,000. Que ya, si no presentaron el del año pasado, ya lleva esa sanción, ya no es la del año pasado. La sanción se va actualizando de acuerdo al año gravable. ¿Qué es el año gravable? El año gravable es el año que pasó anteriormente. O sea, la mayoría de impuestos se presentan vencidos. Entonces, este año, ¿qué vamos a presentar? Información del año gravable 2025, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. En cuanto a los vehículos, ahorita más adelante. Los vehículos, pues hoy vamos a hablar solo a centrarnos en el tema de impuesto de industria y comercio. Pero el impuesto de los vehículos sí ya se está presentando, ya pasaron las placas 0, 1, 2 y 3, porque lo dejaron como un pico y placa. O sea, quiere decir que el impuesto de vehículos no tiene pronto pago. No tiene descuento de pronto pago. Eso es bueno aclararlo para los oyentes, que no hay descuento de pronto pago para los vehículos. En cambio, para el impuesto de industria y comercio sí tiene, y el predial también tiene descuento. El predial empiezan a salir los recibos de pago el lunes. Por pronto pago. El 15 también. El 15% para los meses de febrero y marzo. Para el mes de abril, el 10%. Y a partir de mayo y junio, sin descuento, y a partir de julio empieza a generar intereses de mora. Los plazos para presentar en industria y comercio de las personas naturales sin descuento por pronto pago empiezan los dígitos el 1 y el 2 el 12 de agosto, van corriendo de a 2, el 3 y el 4 el 13 de agosto y terminan con el 00. Son días hábiles, de lunes a viernes y que no estén festivos. Entonces, si hay un festivo, se corre la fecha. Al siguiente día. Termina más o menos el 22 de octubre, el 99 y el 00. Entonces, ese es el plazo para presentar pagando el 100%, sin el descuento del pronto pago. Bueno, entonces, vamos en materia. Entonces, ¿qué se necesita para pagar el impuesto de industria y comercio? Tener un establecimiento matriculado en la Cámara de Comercio,
¿Qué se necesita para un establecimiento funcione en la ciudad de Sogamoso? Entonces, tiene que estar matriculado en la Cámara de Comercio como comerciante, tener el registro único tributario, tener la visita bomberil, donde hay seguridad, que tiene la seguridad, la visita de la Secretaría de Salud para mirar la higiene, el baño y las entidades, que todo esté condiciones. Si ustedes van a tener, si alguna entidad del Estado como la policía o la alcaldía van a hacer visitas, tienen que tener esos 5 requisitos. El primero, la Cámara de Comercio, la matrícula, Cámara de Comercio, el RUT, el certificado bomberil, el certificado de saneamiento, que es el de salud. Y lo otro, el de suelos, el estado. El registro de suelos, pero ese se lo piden a uno primero en la Cámara de Comercio, porque en el caso de los establecimientos de licores no pueden estar cerca de una institución educativa ni de un hospital. Tienen que estar más o menos, si no estoy mal, son como 200 metros. Entonces, en contexto general del ICA, entonces el impuesto de industria y comercio surge como un instrumento de financiación de los municipios con el objetivo de que las entidades territoriales puedan obtener recursos propios derivados de la actividad económica que se desarrolla dentro de su territorio. A diferencia de los impuestos nacionales, el ICA no depende de la utilidad, sino del movimiento económico. Siempre vamos a mirar los ingresos que tuvo el establecimiento, lo que lo convierte en uno de los tributos más importantes estables y fiscalizados a nivel local. Entonces, el ICA es un impuesto municipal y distrital que grava el ejercicio real de las actividades económicas realizadas por personas naturales o jurídicas de manera habitual u ocasional dentro de una jurisdicción territorial específica. Su finalidad no es castigar la ganancia, sino participar en el dinamismo económico local. Las características esenciales, entonces el ICA se caracteriza por ser territorial, eso quiere decir que solo se paga donde se genera la actividad, donde está el establecimiento. Directo, porque recae directamente sobre quien realiza la actividad, que en este caso es a quien pertenece la Cámara de Comercio. Real, no considera la situación personal del contribuyente. Objetivo, se basa en los hechos económicos verificables y periódico, ya que se liquida en periodos definidos anualmente. La diferencia entre el ICA y los otros impuestos es que el ICA, digamos, en el impuesto de renta, la renta grava la utilidad, el ICA grava los ingresos brutos, la renta es nacional, el ICA es municipal. En el caso del IVA, el IVA grava el consumo, el ICA grava la actividad económica, el IVA es indirecto y el ICA es directo. Bueno, aquí entonces, bueno, empecemos. Es un impuesto que únicamente cobra el municipio y los distritos. Entonces, ¿cuáles son los distritos? Pues los distritos capitales, que son como Bogotá. Entonces, siempre es municipal. ¿Qué grava? Los ingresos que ha obtenido la persona natural o jurídica durante un año. Hay personas que, por ejemplo, que no están matriculados y que presentan servicios en el municipio, por ejemplo, una orden de prestación de servicios y les descuentan el industria y comercio. Esas personas que han trabajado con los municipios tienen que presentar el impuesto de industria y comercio. Si yo, por ejemplo, tengo mi actividad matriculada en Sogamoso, porque yo mis ingresos los genero en la ciudad de Sogamoso, pero yo voy a hacer un contrato de trabajo a Yopal, y en Yopal me descontaron industria y comercio por unos ingresos que yo generé allá. Tienen que pagar el industria y comercio en Yopal. Y el industria y comercio en Sogamoso. Doble. Entonces, en cada parte donde usted vaya, hay que presentar el impuesto de industria y comercio. En el formulario de ICA, entonces, por ejemplo, hay ingresos generales. Usted ganó en el año 20 millones de pesos.
y le restan los ingresos de otros lados, o sea, ingresos fuera del municipio. Entonces, ahí dice, no, es que yo en Yopal de fuera del municipio son 5 millones. Esos 5 millones yo tengo que reportarlos en el municipio donde generé ese ingreso, porque de igual forma cada municipio tiene su estatuto tributario y cada municipio tiene su multa y manejan algunas tarifas diferentes. Esto es en caso de que tengan sucursales, ¿sí? No. En el caso de las personas que trabajan en el municipio, digamos, les sale un contrato, más que todo pasa con los contratistas, entonces les sale un contrato aquí en Sogamoso, pero adicionalmente les sale un contrato en Yopal. Entonces, al salirle el contrato en Yopal, esos ingresos hay que reportarlos a Yopal y cancelar esa industria y comercio en Yopal. Pero aún así, como la empresa está creada o la persona natural está creada en Cámara de Comercio aquí en Sogamoso, tiene que reportar la totalidad de sus ingresos, y en la declaración se reporta ingresos de otros municipios, digamos así. Esos ingresos los descuentan. ¿Por qué? Porque el ICA ya está cancelado en el otro lugar. Bueno, hablando ya, yo toqué el tema de las sucursales. En caso tal de que tengan sucursales, por ejemplo, si tienen sucursal aquí, cada local tiene que presentar su declaración de impuesto a industria y comercio dependiendo de dónde esté ubicado. Digamos, aquí tenemos la empresa y es la oficina principal, pero en Duitama tenemos una sucursal y en Bogotá tenemos otra. Entonces son 3 estatutos totalmente diferentes, con tarifas totalmente distintas, y se tienen que cancelar los 3. En el sitio donde está el establecimiento. Eso pasa mucho también con la parte de los conductores, de los transportadores, que yo hago fletes en Sogamoso, hago fletes en Yopal, hago fletes en diferentes partes, pues yo tengo que presentar un ICA en donde me genera el ingreso y donde me dan el certificado de ingresos. Bueno, el fundamento constitucional y legal, entonces la Constitución política permite a los municipios administrar sus recursos, crear tributos locales y financiar sus funciones. El ICA se apoya en la autonomía territorial, descentralización fiscal, el principio de la legalidad y la competencia de los consejos municipales. Cada municipio no crea el impuesto, sino que lo desarrolla y lo reglamenta. Entonces, el consejo municipal se reúne y es quien pone y quita las sanciones, cuánta tarifa va a ser, sobre qué VTs tiene que aplicar. El hecho generador, entonces, el hecho generador del ICA es la realización efectiva de la actividad económica, sin importar si genera una ganancia o una pérdida, si se realiza una sola vez, si existe el establecimiento y si existe facturación o no. Basta con que exista la actividad económica comprobable, que es la matrícula mercantil en Cámara de Comercio. Los sujetos del impuesto, el sujeto activo es la actividad territorial que tiene el derecho legal de exigir el impuesto. El sujeto pasivo es quien obtiene los ingresos, realiza la actividad, se beneficia económicamente, incluye a los comerciantes informales, los profesionales independientes y empresas nacionales y extranjeras. Las actividades económicas gravadas, entonces, en la actividad industrial incluye todo el proceso donde se transforma una materia prima, se produce un bien o se extraen recursos, no importa si la venta se realiza en otro municipio. La actividad comercial se configura cuando existe una compra, una intermediación, una venta, una distribución. Puede ser mayorista, minorista, física o virtual, porque ahora tenemos muchas empresas virtuales. Actividades de servicios es la más amplia y compleja. Hay servicios profesionales, hay servicios técnicos, hay servicios digitales, servicios personales. Estos son los más conflictos que genera por la territorialidad. El principio de la territorialidad es el principio que define dónde se paga el impuesto y se evita la doble tributación. Industria, lugar de producción; comercio, lugar de venta; servicios, lugar de ejecución. Cuando no es claro, se aplican criterios de prorrateo. La base gravable representa el valor económico sobre el cual se aplica la tarifa.
Está compuesta por los ingresos ordinarios, los ingresos extraordinarios, comisiones y honorarios. No se aceptan deducciones por nómina, ni arriendos, ni insumos, ni servicios públicos. La depuración de la base gravable, aunque no se permiten gastos, sí se puede excluir devoluciones reales, descuentos comerciales, ingresos no gravados. Cada exclusión debe estar soportada y estar permitida por el municipio, que es donde tenemos que ir a mirar el estatuto tributario que nos otorga la alcaldía y el consejo municipal. Bueno, entonces, vamos aclarando. Entonces, ¿qué es la base gravable? Pues la base gravable es sobre la cual aplicamos el impuesto de industria y comercio. A diferencia del impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio es en miles. Entonces, por ejemplo, para las IPS tiene un descuento tiene una base de aplicación del 2%, 2 por mil. Para los servicios en general, 4.5 por mil. En el impuesto de industria y comercio también se cancela la tasa bomberil, que es la tasa de los bomberos y avisos y tableros. Y avisos y tableros, el impuesto de avisos y tableros. ¿Cuál es el impuesto de avisos y tableros? Pues que nosotros tengamos la obligación de tener un aviso. Entonces, pastelería Fandiño o Cucas Dayana, deliciosas galletas Cucas. Entonces, ese es. Entonces, bueno, ¿cuál es mi base gravable? Pues si yo hago Cucas, lo que yo vendí de Cucas. Si yo tengo la IPS, pues los ingresos, porque aquí únicamente hablamos de ingresos. En el industria y comercio únicamente hablamos de ingresos. ¿Qué pasa? Pues lo que yo gané haciendo mis exámenes ocupacionales, con mis honorarios, a esa tarifa yo le aplico el impuesto. ¿Qué puedo deducir? Deduzco las facturas que están anuladas. O sea, que entonces vendí 100 cucas y resulta que hice la factura por 1000, pues deduzco porque la factura quedó mal, entonces vuelvo y deduzco el valor de esa factura. ¿Qué otra cosa puedo deducir? Pues mis ingresos que no son en el municipio donde yo tengo la renta. Entonces vendí las cucas en Gamesa, pues vendí 80 cucas en Gamesa, pues tengo que descontar esa parte en Gamesa. Pero las que yo vendí en Sogamoso, pues sobre esas tengo que pagar el impuesto de industria y comercio. ¿Qué necesito para que me cobren el impuesto de industria y comercio? Tener un establecimiento comercial, bien sea abierto al público o virtual, porque ahorita manejamos la virtualidad o hay establecimientos que no están abiertos al público. Tener RUT, Cámara de Comercio, o prestar un servicio en el municipio. En este año supe por la alcaldía que las personas que tuvieron OPS en el municipio los obligaron a tener paz y salvo de industria y comercio. De los 5 años atrás, el paz y salvo, siempre los impuestos se cuentan 5 años atrás, o sea, 2025, 24, 23, 22, de 21 en adelante. Entonces, las OPS en las cuales descuentan impuestos, industria y comercio, hay que pagar la industria y comercio en el municipio donde yo genero mi ingreso. Bueno, la tarifa representa la porción del ingreso que se paga al municipio. Se fija según la actividad económica, el riesgo fiscal, la política local y el impacto social. Por eso, un mismo ingreso puede pagar tarifas distintas en municipios diferentes. Lo que hablábamos de que cada municipio tiene su estatuto tributario. Periodo gravable y declaración. El periodo se define cada cuánto se declara y cada cuánto se paga. Es lo que veníamos hablando de los plazos y los descuentos. El incumplimiento genera intereses, sanciones y fiscalización para los establecimientos. La retención de ICA es un anticipo, garantiza el recaudo del ICA y reduce la evasión. Se practica al pagar y al causar el gasto.
El contribuyente luego descuenta y compensa. Esto pasa más que todo con los contratistas de los municipios, que les practican la retención de industria y comercio. Bueno, aquí hay una cosa. Entonces, año gravable. ¿Cuál es el año gravable? Pues el año gravable inmediatamente anterior del que estamos hablando. Si estuviéramos en 2025, pues ¿cuál sería nuestro año gravable? Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Estamos en 2026, ¿cuál es nuestro año gravable? Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Una cosa, ¿qué tengo que yo hacer cuando termino mi establecimiento? Porque eso es muy importante. A veces ponemos la tienda o el negocito chiquito, no nos funcionó, entonces cerramos y no. Hay que ir a la Cámara de Comercio a cerrar y a terminar a cerrar la actividad económica. Sí, hacer el cierre del establecimiento. El cierre del establecimiento, el cierre de la razón social. Para que no siga recayendo, incurriendo en sanciones. O intereses, o sí, que no, porque estamos obligados a hacer actualización de información tributaria en la Cámara de Comercio anualmente. Bueno, una pregunta que me surge. ¿Una persona que tenga capacidad de pago y que pague por anticipado lo puede hacer? No. Siempre solo es en los plazos que otorga cada. O sea, es. Cuando yo termino por ejemplo, yo terminé el negocio en abril de este año. Yo voy y lo cierro en abril o en mayo, los primeros de mayo. Me quedan enero, febrero, marzo, abril para presentar la declaración de ICA. Entonces, ¿qué declaración de ICA yo presento? De Industria y Comercio, pues presento la de la fracción, con la finalización de las actividades, porque yo tengo que avisar a la alcaldía de que yo terminé, porque si yo no aviso que el negocio terminó, pues sigue corriendo todas las obligaciones. Entonces, mi Industria y Comercio, pues tengo que presentar el del año en 2026, pues tengo que presentar el del 2025. Entonces, es muy importante que cuando nosotros terminemos un negocio y vayamos a las diferentes entidades y lo cerremos, Cámara de Comercio, con el cierre de la Cámara de Comercio, vamos a la alcaldía y allá, mire, oficiamos a la alcaldía para que por favor también nos cierren el impuesto de industria, nos cierren la actividad de industria y comercio. Y presentamos el impuesto pues por la fracción que nos queda pendiente para quedar saldados, para terminar definitivamente. Igual en el registro único tributario también cerramos, o sea, no cerramos la persona natural, pero sí podemos cerrar el establecimiento de comercio. Entonces, no cerramos Fernando, pero cerramos con la radio. Entonces, queda únicamente la persona natural, pero que sería Fernando Fandín. Y en los complementarios del ICA, entonces avisos y tableros, que es la publicidad visible, no requiere valor mínimo y es automático. Sobre tasas dependen del municipio y son obligatorias si existen para la actividad. El ICA y el régimen simple, entonces el régimen simple integra renta, ICA, impuesto al consumo y el impuesto al IVA. Esto significa que simplifica obligaciones, reduce trámites y cambia la lógica del ICA. Entonces, el ICA ya no lo presenta uno como persona natural con Cámara de Comercio, sino directamente haciendo los anticipos, se hace cruce la DIAN con el impuesto municipal. O sea, lo paga directamente la DIAN. O sea, régimen simple de tributación no presenta por separado el impuesto de industria y comercio. El régimen simple de tributación va integrado con el anticipo que se presenta bimestralmente. Entonces, ICA y contabilidad, desde el punto de vista contable, es un gasto, reduce la utilidad y afecta el flujo de caja. Debe provisionarse y controlarse por el municipio. El control y la fiscalización, los municipios usan cruces con la DIAN, reportes bancarios, facturación electrónica y información exógena, que también se presenta la información exógena al municipio y también incurre en sanción si
uno no la presente. Es la sanción de las sanciones más altas que hay aquí en el municipio de Sogamoso. Acordémonos que la alcaldía solicita la base de datos de quienes están matriculados en la Cámara de Comercio, entonces hay que tener cuidado con esa parte. Si nosotros no pertenecemos al régimen simple de tributación, debemos presentar nuestra declaración de industria y comercio. Para presentarla, ¿qué se necesita? En este momento, la alcaldía tiene la página, entramos por la página de la alcaldía en la parte de impuestos, en industria y comercio, cliqueamos sobre industria y comercio, y en la industria y comercio, para crear el contribuyente, necesitamos Cámara de Comercio, el RUT y la cédula de ciudadanía, o se puede con la cédula de ciudadanía y con el registro único tributario. En el caso de la persona jurídica sí tiene que tener estatuto, sí, el estatuto. El certificado de Cámara de Comercio, el registro único tributario y la cédula del representante legal. Acordémonos que tiene que tener el reglamento de la empresa también. Anexar. Acordémonos que la cabeza visible de las personas jurídicas es el representante legal. Entonces todos los trámites quedan en cabeza del representante legal de la sociedad o de la empresa o de la cooperativa. Bueno, ¿cómo hacen, por ejemplo, para reconocer una empresa que de pronto se declara en quiebra y le exigen el impuesto? ¿O cómo es este trámite? Con el control y la fiscalización. Entonces, como se hacen cruces con la DIAN, entonces en la DIAN sí se reporta y se paga el impuesto de renta sobre la utilidad de la empresa. Entonces, si la utilidad está en rojo, entonces inmediatamente la DIAN, ellos van a hacer cruce con la DIAN y ahí se van a dar cuenta que la empresa está ahí líquida. Pero de igual forma, pues ellos tienen que presentarla porque no tienen que recae, presentar claro. de pronto algún documento para que declarasen en quiebra también, ¿cierto? La persona jurídica, todo recae, así la empresa esté en quiebra, no tenga dinero, toda la responsabilidad recae en el representante legal. El representante legal se hace involuntariamente responsable de las deudas de la empresa. Ahí cae lo que es nómina y todo lo que tiene que ver con todas las prestaciones sociales de cada uno de los empleados, ¿no? Ay, ¿cómo se llama eso? Es solidario. Solidariamente. Es solidario. Pero las empresas que entran que tienen dificultades con su proceso de caja, se pueden, ¿cómo se llama esto? A la ley 1165 de reestructuración de pasivos. Entonces, si usted ante las superintendencias presenta que está en dificultades económicas, tiene dificultades de caja, puede acceder a la ley 1165, que es la ley de reestructuración de pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Digo, no, pues mire, yo tengo estas deudas, debo esto a mis empleados, a las deudas, a impuestos y otros deudores. En ese orden de ideas van. Entonces, primero, la nómina. Segundo, los impuestos. Y tercero, pues a las otras personas que deba, y presenta un plan de pagos. Una empresa o una persona natural tiene una reestructuración de 6 meses, entonces con esos 6 meses, entonces yo digo si la puedo salvar o no la puedo salvar. Y en esos 6 meses el Estado le da como ese chance a las empresas de que mejoren sus pasivos. Es más, el Estado ayuda. Por ejemplo, en impuestos, el Estado les devuelve impuestos, les ayuda con impuestos. Cuando deben impuestos, los impuestos quedan quietos. Hasta que la empresa tenga liquidez. Sí, quietos, y no les cobran intereses, les rebajan intereses. Y les da la facultad para que
negocien con las terceras personas. Entonces, por ejemplo, yo le debo, Dayana, 10 millones de pesos. Bueno, pero pues tiene 6 meses. ¿Cómo me los puede pagar? Bueno, se los puedo pagar así y así y así. En 6 meses, la superintendencia vuelve y revisa cómo va la situación de la empresa y les da otros 6 meses de gabela si está mejorando. Si no está mejorando, pues solicitan que la empresa se liquide definitivamente. Pero hay ese. Y de igual forma, el impuesto de industria y comercio no, o sea, se liquida bajo los ingresos, o sea, tienen que presentar su industria y comercio. Sanciones y consecuencias, entonces el incumplimiento puede llevar a multas elevadas, intereses, la clausura y embargos. La importancia económica y social, el ICA financia educación, financia infraestructura, financia seguridad e impulsa el desarrollo local. En conclusión, el impuesto de industria y comercio es un tributo que conecta la economía con el territorio, garantiza una autonomía municipal, exige control y planeación e impacta directamente a los comerciantes y a las empresas. Anteriormente las alcaldías no molestaban tanto, no era tanto como el tema del ICA, pero en este momento las alcaldías están poniendo los ojos sobre ese impuesto. ¿Por qué? Pues porque es de donde ellos echan mano. ¿Qué pasa? Están requiriendo, están sancionando y están embargando. Sobre todo aquí en Sogamoso están, mejor dicho, de 3 personas que habían trabajando en industria y comercio, en ese momento hay más de 12, entre contadores y abogados. ¿Qué están haciendo? Cruces fiscales. Entonces, bueno, digo, yo tengo mi tienda, pero no vendo sino 5 millones de pesos. Pues se venga, pero usted vende 5 millones de pesos y estos 62 que le entraron al banco, ¿de dónde son? ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Por qué no está grabado? Entonces, hay que tener cuidado y hay que evitarnos dolores de cabeza. A veces, pues, la utilidad es baja, pero es mejor dormir con… Tranquilo. Sí, tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Las tarifas aquí las manejan del 2%, del 2 por 1000 al 6 por 1000. Y Perdón, cuando hay de pronto ese tipo que encuentran ese tipo de fallas ahí, ¿qué multas tienen? ¿Cómo sanciona la Cámara de Comercio esto? la alcaldía. La alcaldía, es la alcaldía la que viene a sancionar. Hacen un proceso de fiscalización. Entonces, con el proceso de fiscalización llaman al contribuyente. Bueno, señor contribuyente, ¿qué pasa? Que aquí me faltan ingresos. Entonces el señor contribuyente le dice, no, es que mire, estos eran de mi pensión o esto. Si yo no puedo soportar de qué son los ingresos, yo tengo que volver a hacer la declaración de renta de industria y comercio con los ingresos que son. Y incurre a corrección e incurre a sanción. Exacto. La sanción por corrección y tiene que pagar el impuesto que es y la parte que hace falta, pues, el interés. O sea, tengo que liquidar sanción por corrección, interés moratorio de la parte que no pude justificar y la sanción por corrección y los intereses y pagar el impuesto que hace falta. Sí, mira, un ejemplo puede ser una tienda de ropa. Entonces, la actividad comercial es ventas de prendas de vestir, ingresos anuales dentro de Sogamoso puede ser 120 millones de pesos. La tarifa estimada del ICA es 6 por 1000, según la actividad comercial del Estatuto de Rentas Municipal. El cálculo del ICA, la base gravable son 120 millones de pesos por el 0,06 que nos daría un valor de pagar del ICA de 720.000 pesos. Si la tienda tiene avisos exteriores, un rótulo promocional, se suma avisos y tableros, que es el 15% del ICA. Esto quiere decir que se pagarían adicionales 108.000 pesos y el total a pagar serían 828.000 pesos. Más el 2% de los bomberos. La sobretasa bomberil. Esa sobretasa bomberil, ¿a dónde va? Pues a pagar el servicio de los bomberos. Entonces, eso es porque los bomberos, o sea, la empresa como tal de bomberos, pues no cobra, pero de todas maneras ellos sí necesitan para su funcionamiento, necesitan los equipos, necesitan el mantenimiento de los equipos. Entonces, eso sale de ese 2% que se paga en las industrias y comercio. El apoyo para los bomberos, para los equipos, los uniformes, capacitación de las personas.
porque realmente la actividad de los bomberos es, son sin ánimo de lucro, o sea, ellos no pueden cobrar por el servicio de ellos. Otro ejemplo puede ser una pequeña industria de alimentos en Sogamoso. Entonces su tarifa del ICA es del 5 por 1000. Para unos ingresos de 200 millones de pesos se pagaría un impuesto de 1 millón de pesos. Si tiene publicidad exterior visible, paga 150 mil pesos más. Una abogada independiente que presta servicios aquí en la ciudad de Sogamoso. Entonces los servicios profesionales tienen una sobretasa del 7 por 1000. Entonces le llegó un contrato por 60 millones de pesos. Tienen que pagarle al municipio 420 mil pesos. Aunque no tenga la sede formal o el establecimiento físico, sí está obligada a declarar y a pagar el ICA porque está prestando servicios en el municipio. Si además tiene un aviso de una publicidad profesional visible, sumaría el 15% del impuesto y serían 63 mil pesos que tiene que pagar de más. Un hotel pequeño, entonces servicios de hospedaje con unos ingresos de 150 millones de pesos, la tarifa del ICA estimada es del 8 por 1000 por servicios. Entonces sería 1.200.000 que tendría que cancelar. Si el hotel tiene publicidad, entonces pagaría 180 mil pesos de más y tendría un total de 1.380.000 pesos por pagar al impuesto del ICA. Una microempresa nueva con un incentivo tributario. Entonces, el municipio de Sogamoso ha adoptado acuerdos de incentivos tributarios para atraer empresas y generar empleo, como exención del ICA por un tiempo si cumplen los requisitos, por ejemplo, generar empleos directos formales, ubicarse en zonas definidas por el POT. Suponiendo una microempresa de tecnología se establece en Sogamoso y genera 10 empleos directos. Según el acuerdo municipal 011 de 2023, por 2 años puede estar exenta del ICA al 100%, porque está dando trabajo a 10 empleados, a 10 personas del municipio. Esto significa que aunque tenga ingreso no paga el ICA durante el periodo de la exención. Esto incentiva la llegada de la inversión y a generar empleo. Acordémonos que el ICA tiene 15, estamos con el descuento por pronto pago del 15%. Entonces, la base gravable son los ingresos netos obtenidos dentro de la jurisdicción de Sogamoso, la tarifa al valor por 1000 según el tipo de actividad fijado por el Estatuto de Rentas de Sogamoso y el complementario de avisos y tableros que es el 15% del ICA si hay una publicidad exterior. Unos tips para su presentación: en Sogamoso cualquier persona o empresa que realice una actividad económica agravada, industrial, comercial o de servicios debe inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y declarar el ICA, aún así si no tiene establecimiento físico. Los ingresos obtenidos fuera de Sogamoso no se computan para el ICA de este municipio. Sogamoso ofrece beneficios tributarios a empresas que creen empleo formal y contribuyan al desarrollo local. El cálculo siempre parte de la base gravable, los ingresos, y se multiplica por la tarifa municipal. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información aquí sobre información tributaria con las doctoras Soledad Flores y Dayana Trujillo. En Cola Radio queremos que las artes escénicas, tales como música, danzas, poesía y otras actividades culturales, se reactiven con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Cola Radio, tu radio, primero en cultura. En Cola Radio tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta, que edifica, que enseña y que llena el espíritu, con invitados, música y oración. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, llena tu día de bendición con Cola Radio, tu radio. Síguenos en nuestro Facebook Live y el link de audio. En Cola Radio, las noticias tienen contexto. Tenemos la información que necesitas escuchar. De lunes a viernes desde las 12 del mediodía, sabrás todo lo que pasa a tu alrededor, con variedad de opiniones y escuchando a nuestra gente. Es el magazine informativo de Cola Radio. Periodismo independiente para Sogamoso y el mundo. En Cola Radio, tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta,
que edifica, que enseña y que llena el espíritu, con invitados, música y oración. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, llena tu día de bendición con Colar Radio, tu radio. Síguenos en nuestro Facebook Live y el link de audio. Comparte con nosotros una agradable tertulia con los mayores exponentes del arte en Sogamoso y Colombia. Los miércoles a las 3 de la tarde en Colar Radio tienes una cita con la música, las letras, las costumbres y los saberes de nuestra tierra. La hora cultural, todos los miércoles en Colar Radio, tu radio. Sigue la transmisión en nuestro Facebook Live y link de audio. En Colar Radio tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta, que edifica, que enseña y que llena el espíritu, con invitados, música y oración. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, llena tu día de bendición con Colar Radio, tu radio. Síguenos en nuestro Facebook Live y el link de audio. En Colar Radio tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta, que edifica, que enseña y que llena el espíritu, con invitados, música y oración. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, llena tu día de bendición con Colar Radio, tu radio. Síguenos en nuestro Facebook Live y el link de audio. Aquí se habla del deporte desde todos los ángulos, con la mayor objetividad y sensatez. En Decanos del Deporte, el ganador es usted. Escúchalo por Colar Radio, lunes, miércoles y viernes desde las 11 de la mañana. Sigue la transmisión en nuestro Facebook Live y link de audio. Tu producto se oye mejor con Colar Radio. Te ayudamos a dar realce a tu marca o servicio con las mejores ideas. Comunícate con nosotros al celular 313-477-4352. 313-477-4352. Sé parte de una nueva experiencia radial y ayuda a crecer tu negocio. Colar Radio, tu radio. Sintoniza Colar Radio. Desde el corazón de Sogamoso llega Colar Radio, tu nueva emisora con contenido fresco, innovador y lleno de energía. Nos enorgullece ofrecerte una programación diferente, que combina lo mejor de la música, la cultura y las tendencias, todo pensado para ti. Colar Radio, tu radio, es más que solo una emisora. Es un espacio donde podrás disfrutar de lo que te gusta y descubrir lo que no sabías que te encantaba. Queremos ser tu compañía diaria. No lo pienses más, sintoniza Colar Radio y acompáñanos en esta nueva aventura sonora. Colar Radio, tu radio. ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados en salud ocupacional. Gerente Luis Javier Rodríguez Murcia. Dirección Carrera 12, número 2014. Celular 310-208-7953. En Colar Radio queremos que las artes escénicas, tales como música, danzas, poesía y otras actividades culturales, se reactiven con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Colar Radio, tu radio, primero en cultura. Comparte con nosotros una agradable tertulia con los mayores exponentes del arte en Sogamoso y Colombia. Los miércoles a las 3 de la tarde en Colar Radio tienes una cita con la música, las letras, las costumbres y los saberes de nuestra tierra. La hora cultural, todos los miércoles en Colar Radio, tu radio. Sigue la transmisión en nuestro Facebook Live y link de audio. Bueno, continuamos en el programa Le Guiamos en Información Tributaria con doctoras Soledad Flores y Dayana Trujillo. Bueno, pues don Fernando, un placer estar hoy aquí. Recordarle a nuestros oyentes
la responsabilidad de presentar el impuesto de industria y comercio. Recordarles que aquí en nuestras oficinas tienen un apoyo para la presentación, una asesoría, los guiamos, así como dice el programa, los guiamos en la información, los guiamos cómo deben hacer los trámites y pueden venir, preguntarnos, nos pueden escribir, llamar, estamos a la orden para lo que ustedes necesiten aquí en la carrera 12, número 2014. En la esquina es una Casa Blanca. También recordarles que tenemos los servicios, además de los servicios contables, están las asesorías jurídicas. Contamos con dos muy buenos profesionales, dos abogados espectaculares, con nuestro gerente Luis Javier, que él es una persona también supremamente importante y muy humana, y con una sabiduría inmensa, y con don Fernando, que también de todo este combo de gente interesante y buenas personas podemos apoyarlos y podemos asesorarlos en sus emprendimientos, en sus empresas, en la liquidación de impuestos. En asesorías de salud, planillas y todo esto que tenga que ver con planillas de seguridad social. Pagos de seguridad social. social. De seguridad social, aquí está también integrado el grupo de ACS Salud, ¿no? Procesos con la UGPP, respuesta a los requerimientos de la UGPP, está revisando el correo electrónico y cualquier correo que ustedes vean de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales o UGPP, entonces también nosotros estamos prestos con el conocimiento suficiente para resolverles y para contestar los requerimientos. Bueno, no sé qué más tengan que agregar en este espacio del día de hoy, que para complementar la información. Pues que no olviden que el impuesto de industria y comercio está con el 15% por pronto pago, un descuentico, una platica que uno se ahorre es una platica. Pues en este momento pues la caja no está tan buena, pero pues podemos hacer una proyección y podemos estar cancelando poquito, evitándonos problemas a largo plazo, problemas de embargos, problemas de fiscalización, muchas otras cosas que de pronto se nos pueden venir, cruces fiscales con la DIAN, cruces con otras entidades, con la misma UGPP, porque por el no pago de la seguridad social como es, por la evasión de impuestos o por la elusión. Entonces pues todo a su tiempo y bien hecho es espectacular. Bueno, hagámosle una invitación entonces a los oyentes y televidentes de Con la Radio Tu Radio para el próximo programa, que tenemos un programa muy especial. ¿Cuál es el programa que tenemos para el próximo programa de 10 a 11 de la mañana el próximo jueves? El impuesto predial. Vamos a hablar de todo lo requiriente del impuesto predial y vamos a ver si ya empiezan a generar los impuestos, los recibos de pago, a ver cómo nos salen porque habían dicho, la alcaldía comentó que había un problema con el IGAC con respecto a los valores al valor catastral de los predios, de los inmuebles. Entonces vamos a mirar qué pasa, por cuánto salen las valorizaciones y en qué nos afecta a los contribuyentes el bolsillo. Bueno, estuvimos aquí hasta este momento con las especialistas en información tributaria y contable con la Radio Tu Radio. En el programa Le Guiamos en información tributaria con las especialistas Soledad Flores y Dayana Trujillo. Los esperamos entonces el próximo jueves a la misma hora, de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.